Bien, vamos a empezar, por favor, vamos a empezar con esta última parte de la clase de esta fecha. De alguna manera vamos a seguir en la misma línea, ¿ok? Vamos a seguir en la misma línea de la clase que ha presentado Williams el día de hoy. Seguiremos con esta parte un poco, digamos, de alguna manera intrincada. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Un sí, aunque sea. Y si por ahí se me entrecorta, también me avisan, por favor. Ustedes saben, esto de las señales suelen ser inestables. Me avisan, por favor. Entonces, como iba diciendo, de alguna manera tiene que ver digamos, con estos elementos, esta parte, esta sección, digamos, un poco intrincada de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, incluso hasta científica, diría yo. Eh, ok, Williams ha hecho un repaso por lo que tiene que ver, y creo que todo gira al final alrededor de el objetivo y la intención por evaluar el impacto que ha tenido o que tendrá los proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos en una determinada experiencia. Ok, ahora, decía que eso está muy relacionado porque lo que voy a hablar yo tiene que ver más o menos de lo mismo o está enmarcado, digamos, en el mismo en los mismos objetivos de esto, pero vamos a ver, van a ver que hay un límite relacionado a lo que voy a mostrar, ¿no? Porque la estimación de beneficios que les voy a mostrar, que se desarrollan o que se han planteado desarrollar en el marco de los mecanismos y que va a ser objeto de la presentación que voy a hacer, tiene que ver básicamente con lo que significa el componente hídrico de estos proyectos. Ok, entonces, ahora vamos a ver a qué me refiero y dónde estoy poniendo ese límite de estimación de beneficios. Por ahí en algún momento me van a escuchar decir evaluar impacto, porque también se suele utilizar este lenguaje en el marco pues, de estos trabajos relacionados a los mecanismos. ¿Ok? Pero al final yo creo que va a quedar bien clara la idea y cuál es el objetivo eh, de esto de estimar beneficios hídricos en el marco de los mecanismos. A ver, ahí está. Entonces, lo que voy a cubrir básicamente es, empezaré mencionando un poco de contexto, un contexto que es muy importante en realidad, porque lo que voy a buscar es entender el porqué de estimar beneficios hídricos en toda esta política nacional, que son los mecanismos, el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos. Que hay un porqué, hay una finalidad de realizar estos esfuerzos, y como ya decía hace un rato, muchas veces se basan en teorías complicadas, en métodos complicados, entonces quiero que se entienda y se logre captar cuál es el propósito de llevar a cabo en una política pública como lo es finalmente los mecanismos de retribución. Luego voy a hablar un poco de las etapas que implican, ¿no? Las etapas implican cuáles son esos hitos más importantes dentro de lo que significa la estimación de beneficios hídricos en este contexto, ¿ok? Ahora van a entender por qué incluso en esta clase espero que entiendan por qué se hablaba mucho de los sistemas de monitoreo, ¿ok? William mencionaba mucho, seguramente clases anteriores han escuchado de los sistemas de monitoreo, deben saber ya que es uno de los componentes del diseño de los sistemas de monitoreo, es decir, un sistema de monitoreo está contemplado dentro de las intervenciones que se realiza, presupuesto que las empresas de agua están acumulando ahora, se invierten en sistemas de monitoreo, entonces vamos a ver por qué y deberían entender ahora por qué la importancia de esto y cuál es el rol en el marco de los mecanismos. Y finalmente voy a mostrar algunas experiencias, algunos estudios de los pocos que existen alrededor de esto, algunos precedentes incluso, alguno precedente incluso a esto de los mecanismos. Y voy a resaltar la importancia que han tenido en darle forma a esta política y algunos otros que son, digamos, algunas experiencias a emular ahora que se tiene presupuesto para generar información.
generar información, además de implementar obviamente las intervenciones propias de este tipo de proyectos. Entonces vamos a ver esos temas. Empezamos rápidamente, ¿ok? Con el contexto y, a ver, esto ya. Entonces, evidentemente tenía que empezar con una lámina como esta. Si vamos a hablar de contexto, ya les decía que en esta primera parte quiero un poco que logren asociar por qué hablamos de estimación de beneficios hídricos en el marco de los mecanismos. Puede parecer evidente, pero hay un propósito muy importante y que de alguna manera, por lo menos en esta etapa de esta política pública a nivel nacional que promueven las EPS, se debería priorizar con mucho empuje, dada la relevancia que ahora vamos a mencionar. Y ya los escucharé si tienen algún punto al respecto ahí y a partir de eso hacer también la clase. Entonces, estos son los mecanismos, seguramente han visto un esquema como este, si no es que el mismo incluso, ¿no? A ver, voy a utilizar esta herramienta. Tenemos lo que son, digamos, los elementos más importantes dentro de estos proyectos de mecanismos, ¿no? Las empresas de agua, ¿no? Las empresas de agua interesadas ya en esta etapa en gestionar sus fuentes de agua con propósitos bastante claros. Tenemos a la población que están asentadas en las fuentes de agua y básicamente por eso es que están de alguna manera involucradas en esta concepción de los mecanismos. Entonces se habla de retribuyentes y de contribuyentes en ese sentido. Esto lo debe mantener bastante claro. No creo que surja preguntas al respecto, si no podemos comentar sobre eso también. Pero para propósitos de esta clase, lo que nos interesa es aquí, ¿no? Entonces, ahí es todo este proceso en el que se implementan intervenciones, se realizan acciones, como dice en esa parte que se ha resaltado, acciones de conservación, de recuperación, de restauración. Escuchaba hace un momento haciendo la diferencia entre recuperación y restauración, entrando un poco con detalles teóricos sobre esto. Además, otras intervenciones que plasman lo integral que pueden y que deben ser estos proyectos, como estas actividades de uso sostenible del territorio, de los ecosistemas. Entonces se implementan todo este número importante de intervenciones y que engloban proyectos de este tipo. Y de alguna manera el objetivo, por lo menos en este contexto en el que las empresas son las que están movilizando recursos, ¿sí? ¿Alguien decía algo? Creo que no. Entonces, en este contexto en el que las empresas son las que movilizan recursos públicos finalmente, pero son las empresas las que están movilizando recursos, digamos que uno de los objetivos más concretos, ya que estamos en un proyecto de servicios ecosistémicos hídricos, es el beneficio hídrico que se pretende alcanzar. Podemos decir de alguna manera, sí, que los mecanismos, los MRCE hídricos, no tienen mucho sentido si es que no van a tener un impacto, no van a tener un beneficio hídrico. ¿Ok? Entonces, eso es algo muy importante que hay que aterrizar para este contexto. Y es básicamente hacia donde gira la clase que voy a realizar, ¿no? Algo de explicar cómo estimar estos beneficios, por qué estimar estos beneficios, cómo contribuye esto a esta política pública. Entonces, básicamente, ahora estamos centrados digamos, en esta particularidad de lo que son los mecanismos, de lo que son estos proyectos, ¿no? Ese beneficio hídrico que se espera obtener. Ahora, esto de los beneficios está asociado básicamente a los servicios ecosistémicos, ¿no? Esto lo han visto, seguramente también, probablemente han visto estas imágenes. Y si queremos, digamos, de alguna manera resumir, comprimir cuáles son esos beneficios que una empresa prestadora de servicios de saneamiento particularmente espera, estarían más o menos asociados a esto, ¿no? En pocas palabras, las empresas lo que esperan es
atender su seguridad hídrica desde el punto de vista de cantidad, ¿no? La cantidad de agua y la calidad. Ahora, cuando han escuchado de regulación hídrica, esto está evidentemente asociado al ecosistema, dado que existen indicios, existen estudios que, digamos, asocian lo que significa el estado de conservación, el estado de los ecosistemas, con la cantidad de agua que genera una cuenca, por ejemplo, ¿no? Y esto es muy evidente, esto es muy evidente y muy marcado en regiones andinas, en regiones altoandinas y en las ciudades como Lima, por ejemplo, que dependen del agua que se genera en estas zonas. Y básicamente por una condición hidrológica muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la estacionalidad de las precipitaciones que existen. Esta particularidad de esta parte del globo, esta parte del continente, si quieren, hace que este servicio ecosistémico sea muy importante para los diferentes usuarios y también, evidentemente, para las empresas prestadoras, ¿no? Hay unos pocos meses del año en los que se genera el agua, en los que, vamos, cae precipitaciones. Entonces, hay que ver las formas más eficientes de que esa cantidad de agua que cae en una época bastante estrecha del año termine alcanzando, termine sirviendo durante todo el año. Entonces, el servicio ecosistémico de regulación hídrica, esa capacidad que tienen los ecosistemas para almacenar el agua que cae durante esta época y retardar su flujo, retardar su llegada, es algo muy importante y está asociado a la cantidad de agua que percibe una empresa. ¿Ok? Entonces, las empresas, digamos que dependen de estos ecosistemas, van a estar muy interesadas en los mecanismos desde el punto de vista de que ellos pueden utilizar recursos para gestionar sus cuencas de agua, para gestionar sus fuentes, de modo que la cantidad de agua que ellos van a terminar recibiendo, digamos, de las cuencas, de la fuente de agua, de los ecosistemas, sea mayor en alguna medida. Ahora, eso implica una serie de complejidades. Podríamos ir entrando en detalles en función de sus intereses, de las preguntas que realicen, pero digamos en concreto, ese es el tema. Y por el otro lado, asociado a la calidad, esta vez a la calidad y no a la cantidad, se habla mucho del servicio de control sedimentos, ¿no? Ahora, esto de control sedimentos es de interés, sí, en algunas regiones andinas, en la que se generan muchos sedimentos y por lo tanto las empresas tienen este problema asociado al recurso hídrico, pero de alguna manera este servicio ecosistémico está más asociado a las empresas que prestan este servicio en regiones amazónicas, ¿ok? Y esto debido nuevamente, eh, a- al régimen de precipitación, ¿no? El régimen de precipitación en estas zonas andino-amazónicas, si se quiere, eh, suele presentar intensidades muy fuertes que al no encontrar, digamos, una cobertura, un colchón, para usar algunas palabras didácticas que se suelen usar, al no encontrar un colchón, lo que sucede es que se genera grandes cantidades de sedimentos, esas cantidades de sedimentos llegan a los cursos de agua y finalmente a las captaciones o a las plantas de tratamiento de las empresas. Entonces, eh, las empresas asentadas en regiones amazónicas le van a dar mucha prioridad y van a invertir recursos de los mecanismos para este propósito y lo que van a esperar es percibir un impacto efectivo, un beneficio efectivo, en este caso particularmente sobre, por ejemplo, la reducción de sedimentos. Ahora, luego eso, ya para temas de valoración, se va a asociar, por ejemplo, a al menor uso de insumos químicos para el tratamiento de agua, por ejemplo. Entonces es ahí donde las empresas encuentran un nicho de interés muy relevante para sus operaciones, ¿no? Entonces, en resumen, lo que quería mostrar aquí es que hay un interés por parte de las empresas en el beneficio hídrico y este beneficio hídrico
para sintetizar el tema, se puede asociar a la cantidad de agua, a la calidad de agua. Aquí no hemos hablado de calidad de química, no hemos hablado de calidad química por no extendernos y por no hablar también de un tema que está menos explorado. Estamos hablando de estos dos temas que están más conocidos, en los que se están desarrollando más el tema de los mecanismos. Entonces las empresas van a estar interesadas en esto y evidentemente aquí es donde están esos beneficios que eh, hay que cuantificar. ¿Okay? No solo hay que decir eh, hay un beneficio, no, no solo hay que basar digamos, la estimación de estos beneficios en percepciones, porque evidentemente puede haber una postura y decir, yo he tenido un beneficio porque ahora en época de lluvias ahora en época de estiaje, perdón, en época seca, yo que soy una empresa que estoy en los Andes veo un poco más de agua, ¿no? Veo un poco más de agua. Entonces, ahora, eso puede ser válido, ¿no? Puede ser válido, se puede tomar, digamos, una referencia del impacto que puede tener las intervenciones de los proyectos, pero ahí le falta un componente importante que es la rigurosidad que debe tener estas cuantificaciones, ¿no? Y ahora, a lo largo de la presentación, debería quedar claro por qué es importante esta rigurosidad, porque es importante tener claridad sobre esa capacidad de atribuir, ¿no? A lo que mencionaban también antes, de atribuir el beneficio, el beneficio percibido a directamente las intervenciones que se están implementando, es decir, a los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad andina como en Huaraz, se implementa los proyectos, la EPS local implementa una serie de proyectos y lo que le va a interesar a ellos es atribuir ese beneficio que ellos que puedan estar cuantificando a intervenciones directas que están haciendo sobre el ecosistema, ¿no? O en general al proyecto que están implementando. ¿Ok? Entonces, ahí avanzamos con el tema del contexto. Ahora, eh, quería tomarme algunas láminas rápidamente porque quiero traer a colación la complejidad que se ha asumido y en la que estamos inmersos, los que estamos involucrados de alguna manera en el tema de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en el tema de implementar intervenciones con fines hídricos. Hay una serie de factores que hacen que esta política, que bueno, se llegó a consensos, digamos, se ha impulsado y ha llegado a políticas públicas, hay una ley general, hay directivas de parte de reguladores como SUNAS, entonces ya está la voluntad política, si se quiere. Entonces, ahora toca chocarse con la complejidad que significa implementar proyectos de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que terminen siendo efectivos en el tiempo, ¿ok? Porque esto de los mecanismos, si bien es cierto, es bastante novel, digamos, en la región, no van a encontrar iniciativas de este tipo en la región, no van a encontrar en otros países de la región. Entonces, que las empresas de agua estén cobrando un porcentaje para implementar iniciativas en sus fuentes de agua, no van a encontrar exactamente lo mismo. Sí hay cuestiones parecidas, podríamos dar algunos contextos, algunas experiencias similares. Entonces, es algo novel, digamos, es una iniciativa, son proyectos, son políticas públicas que son noveles en la región y que por lo tanto, al haber superado esa barrera de la voluntad política que se necesita para implementar, empezamos a chocarnos con otros retos, ¿no? Con nuevos panoramas. Y aquí muy importante el tema de esa complejidad que conlleva implementar proyectos que terminen siendo realmente efectivos, ¿no? Es decir, que digamos, los miles de soles o los cientos de miles de soles o los millones de soles que se implementen redunden en un beneficio hídrico en primera instancia, podemos decir, y finalmente, como toda política pública, en un bienestar para la población. Entonces, toca chocarse con esa realidad, ¿no? Y hay que empezar a caminar en ello y empezar digamos, a generar información local, a generar conocimiento local y
ir formulando estrategias que permitan implementar de manera efectiva este tipo de proyectos. Entonces, eh, digamos, cierta parte de esta complejidad, por ejemplo, está asociada a la heterogeneidad del territorio. ¿Ok? Entonces, esto, como saben, es una política nacional. Entonces, mucho se espera, mucho se espera. A ver, antes, aquí tengo un comentario acá. Ah, ya, ya, leía un comentario. Mucho se espera de pautas específicas para la implementación de estos proyectos. Mucho se espera de tener la fórmula mágica de manera que se implemente proyectos efectivos de este tipo. Y la heterogeneidad del territorio, es decir, lo que ven aquí, ¿no? Una diversidad importante biofísica, hidroclimática que existe en el país, digamos que es un problema para hacer cuestiones de ese tipo, ¿no? Para, digamos, escribir un protocolo que le sirva a todo el mundo para implementar efectivamente este tipo de iniciativas y que les asegure a ciencia cierta y en buena medida que se van a terminar produciendo beneficios efectivos. Entonces, la heterogeneidad del territorio es una complicación desde ese punto de vista. ¿No? Tenemos ecosistemas andinos, dentro de los ecosistemas andinos una diversidad bastante importante, ecosistemas amazónicos, y créanme que en cada una de estas zonas diseñar un sistema, perdón, diseñar un proyecto de mecanismos tiene sus complejidades bien particulares. ¿No? Y evidentemente depende mucho de los ecosistemas, pero también de cómo ha sido la dinámica de desarrollo de las poblaciones, porque estos, eh, ¿alguien abrió el micro? Adriana, me parece que eres tú. Tu micro está abierto. Y no puedo cerrar esto. Ay. A ver, un segundo. Estoy tratando de cerrar algo que me ha parecido. No es tan fácil con la presentación. Sí, el perrito está por aquí. Hoy no puedo. ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Se tema? escondió? Pero ponte tranquila, amigo. A ver, un segundo, que tengo un problema con esto de acá. Ahora sí. A ver. Claro, los domingos. No, no puedo apagar el micro de Adriana. Claro. Mira, Bueno, a ver, seguiremos, aunque estoy escuchando todo lo que está hablando en casa. Creo que Adriana no me va a escuchar ahora. Bueno, trataré de avanzar. Entonces, este es un punto importante, el tema de la heterogeneidad del territorio, ¿ok? Quiero plasmar un poco esta idea de la complejidad que conlleva los mecanismos de retribución de manera intrínseca, ¿ok? Otro tema importante es cuando nos chocamos con esta realidad de la implementación de proyectos efectivos en el marco de los mecanismos, tiene que ver con la incertidumbre que existe y que va a existir por un buen tiempo. Incertidumbre relacionada a los beneficios hídricos que pueden producir ciertas intervenciones. ¿Ok? De esto vamos a hablar un poco más, pero es importante reconocer esto, ¿no? Hay ciertas intervenciones y un número importante de intervenciones que se promueven, y si bien es cierto, hay indicios de sus beneficios, ¿ok? Hay indicios de sus beneficios, no podemos aseverar hoy que estas intervenciones van a tener un beneficio hídrico en cualquier condición en la que sean implementadas, ¿ok? Eso es algo con lo que nos enfrentamos. Voy a aprender esto. ¿Ok? Algo, algo, con lo que, algo con lo que nos enfrentamos hoy en día incluso, y por ejemplo sucede con intervenciones como las zanjas de infiltración, ¿no? Algo que, bueno, no es de ahora, no se ha descubierto ahora en el marco de los mecanismos, es una intervención que se implementa hace mucho tiempo,
y tal vez ahora se le dé mucho énfasis hídrico a estas intervenciones, es decir, se implementa mucho esto en regiones andinas, esperando que tenga un beneficio sobre la cantidad de agua en regiones andinas. Este es un caso real de la implementación. De hecho, estas dos imágenes son reales. Ya en un momento vamos a hablar de dónde son estas imágenes, pero son intervenciones que se implementan y que se siguen acogiendo, digamos, en los planes de intervenciones que tienen muchas empresas de agua. ¿Ok? Entonces, pero aún en esta etapa, digamos, del desarrollo, de la evolución de esta política pública, eh, no se conoce a ciencia cierta cuál es el beneficio, siquiera si en verdad hay un beneficio hidrológico, un beneficio hídrico de esta intervención, se voy a conseguir más agua en época de estiaje gracias a esta intervención. No es algo que se conozca del todo y mucho menos cosas tan específicas como, por ejemplo, en qué entornos es más costo efectivo que yo buscando mejorar la disponibilidad de agua en época de estiaje en Cuenca, en qué entornos es más efectivo implementar zanjas de filtración o promover acciones, por ejemplo, menos invasivas como la conservación o simplemente la restauración del ecosistema. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre es otro aspecto que vuelve complejo el diseño de proyectos, mecanismo de retribución, este, que terminen siendo efectivos, ¿ok? Terminen siendo efectivos desde el punto de vista hídrico, ¿no? Que terminen siendo efectivos desde el punto de vista de cantidad y de calidad de agua. Ahí, ahí pongo yo el límite del discurso, ¿no? A eso es lo que me refiero cuando hablo de proyectos efectivos. Otro tema asociado a esta complejidad que merece llamar que merece llamar la atención sobre la implementación de este tipo de proyectos, tiene que ver con el uso del territorio, ¿no? Aquí seguramente hay especialistas en estos temas desde algún punto de vista, porque si están interesados en estos temas, seguramente tienen que ver su trabajo mucho con la gestión del territorio de alguna manera y sabrán que eh, vamos, promover acciones de conservación o restauración es muy complicado, es más, es muy complicado que se implementen hoy en día proyectos puramente de conservación, es decir, encontrar un área en la que esté dispuesta solamente para conservarla, para recuperarla, para tratarla, y es muy complicado, y esto básicamente tiene que ver eh, con la dinámica actual del territorio, el uso del territorio, ¿no? Que también es algo sumamente complejo y que varía en nuestro país de manera importante, ¿no? No es lo mismo la dinámica del territorio que se encuentra regularmente en ecosistemas andinos, donde hay comunidades establecidas haciendo gestión de su territorio con actividades bastante conocidas, como por ejemplo el pastoreo y la agricultura principalmente, no es lo mismo con lo que tú te vas a encontrar en regiones amazónicas, ¿no? Donde el uso del territorio puede ser incluso más complejo por la diversidad de actores, ¿no? Por la diversidad de intereses que hay por esos territorios. Entonces, esta disputa, como pongo aquí, por el uso del territorio, digamos, es una complicación añadida al diseño de proyectos. Y hace también que este tipo de proyectos no tengan otro camino que ser proyectos del tipo integrales. Es decir, que en este tipo de proyectos al final deben convenir el punto de vista social, el punto de vista económico, el punto de vista biofísico, el punto de vista hídrico, y todo tiene que converger en una propuesta que guarde equilibrio, que sea eficiente y que además sea sostenible. Entonces, creo que con eso se pueden dar una idea de lo complejo que finalmente puede llegar a ser el diseño de una propuesta estratégica para implementar un proyecto de mecanismo de retribución en una zona del territorio específica, ¿no? Entonces, hay que encontrar fórmulas, digamos, fórmulas lo más efectivas posible, fórmulas lo más efectivas posible que lidien con todo esto que significa la realidad del territorio y que finalmente se pueden implementar
proyectos que terminen, que sí terminen, además de evidentemente traer un beneficio económico a la población, terminen redundando, terminen con una consecuencia favorable a la cantidad de agua o a la calidad de agua. Entonces hay una complejidad añadida ahí que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta. Luego esto da pie a lo que vamos a ver en un momento, tiene que ver con la generación de información, el componente importante de generación de información que debe conllevar los MRCE para poder lidiar con estos problemas en algún momento y poder seguir en el camino de diseñar, perdón, formular iniciativas que tomen en cuenta todas estas particularidades del país, ¿no? Del país finalmente, porque lamentablemente son pocas las posibilidades de encontrar proyectos donde lo único que uno tiene que hacer es restaurar y conservar el ecosistema. No, eso es muy, 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 muy complicado. Y si pasaría eso, digamos, se simplificaría mucho las cosas, ¿no? Uno ya sabría lo que tiene que hacer, sabría lo que tiene que hacer y bueno, los caminos estarían dados. Sin embargo, estamos, estamos en una realidad y hay que preguntarnos dónde puedo yo conservar, dónde debo priorizar yo la conservación. Debo generar información para saber en esta zona yo debo priorizar acciones de restauración del ecosistema, porque en esta zona se generan muchos, muchos beneficios hídricos, o el beneficio hídrico tiene un impacto muy importante en comparación con otras, entonces yo esta zona la tengo que destinar necesariamente a la conservación en contrapuesta a acciones a otros usos del territorio, como por ejemplo la agricultura o la ganadería. Entonces, estamos en ese camino, en ese camino es en el que está en estas etapas iniciales los mecanismos de atribución. Hay mucho conocimiento que se puede recoger de experiencias en otras zonas, aquí mismo en el país, y también es parte de este camino hacia generar estrategias efectivas, ¿no? Recoger todo el conocimiento que se ha generado y generar el conocimiento que aún falta por generar y que representa los vacíos de conocimiento actualmente.